Esta sería la práctica número 10 llamada transistores FET. El transistor, que en sí se le llama de efecto de campo, es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza para aplicaciones diversas que se asemejan en una gran proporción a los BJT. Este término y el llamado efecto de campo se debe a que para el FET un campo eléctrico se establece mediante las cargas presentes, que controlarán la trayectoria de la conducción del circuito de salida, sin la necesidad de que tenga algún contacto directo entre las cantidades controladoras, que en este caso serían las BGS, y las que son controladas, ya sean las ID. Para esta práctica en sí nos piden diferentes circuitos que están basados en las 4 configuraciones. Primeramente tenemos la configuración de la polarización fija, que esta viene siendo la más simple para el FET, ya que está en modo directo. Tenemos aquí el circuito donde nos está pidiendo la IG, la BGS, que es igual a la BG, ID y BDS. Tenemos el resultado de 1.579 microamperes, 420.542 milivolts y 10.508 miliamperes, y por último 441.64 milivolts. Para la polarización fija tenemos aquí los cálculos matemáticos en el cual en el teórico nos dio primeramente 2 voltios. En la ID nos dio 10.125 miliamperes, en BDS 0.57 voltios, para BD 0.57 de igual manera, ya que son iguales los dos. BG teníamos que eran los 2 voltios y IG nos dio 0 al igual que BS. Ahora tenemos la siguiente configuración, que es la autopolarización, que esta elimina la necesidad de 2 fuentes de CD. Para este caso nos pide calcular BGS, IG, ID, BDS y BS. Y en otro circuito ya creado tenemos BD y BG. Tenemos en los resultados menos 1.503 voltios, 0 amperes. Tenemos 1.461 miliamperes, 8.494 voltios y 1.503 voltios. Para los otros dos circuitos, bueno, en sí un circuito pero con 2 multímetros para medir, tenemos un total de 20.1 microvoltios y 9.997 voltios. De igual forma, para los cálculos matemáticos de la autopolarización, tenemos que BGS es igual a BGSQ, que nos da un total de menos 1.9 voltios, y D 1.47, BDS, esto es igual a BDD, que es, esto se le resta a la ID y se multiplica lo que el valor sumado de las dos resistencias. Eso es decir, sería igual a los 12 voltios menos la resistencia de 1.47, el valor de la resistencia, y el valor de la resistencia de 2.5 kilo ohms, da un total de 8.40 voltios. Para BD nos da un total de 9.9 voltios, en BG tenemos de igual manera 0, en los simulados da menos 1.51, pero los nanoamperes pues no varía igual a 0, o sea no lo marca. Tenemos BS, un total de 1.57 voltios. Y ahora iríamos a la parte de la configuración de división de voltaje. Para este caso nos pide tanto VG como VGS, VDD, VDS, VD y VS, con un total de 1.292 voltios, menos 1.347 voltios, 2.399 miliamperes, 3.843 voltios, 6.482 voltios, 2.669 voltios. Aquí utilizamos
dos resistencias, una de 2.3 kilo ohms y una de 1.1 kilo ohms, con el transistor 2N4093. Para ahora los cálculos obtenidos en la parte de divisor de voltaje, tenemos para VGS un total de menos 1.5 voltios, para ID, que es igual a IDQ, 2.7 miliamperes, para BDS 5.1 voltios, para BD tenemos 5.79, para VG 1.29 voltios, BS 2.2 voltios. Ahora por último, para la configuración de compuerta común, que en esta configuración siguiente la terminal de la compuerta siempre está en contacto a tierra, y la señal de entrada, que por lo general se le aplica a la terminal de la fuente. En este caso nos pide encontrar estos parámetros VGS, ID y BS. Tenemos un total de menos 1.36 voltios, 2.33 miliamperes y 5.36. De igual forma, aquí para sacar los cálculos en compuerta común tenemos que VGSQ es igual a VGS, nos da un total de 1.4 voltios y de 3 miliamperes, BDS 2.6 voltios y BS 2.5 voltios. Para este caso estuvimos utilizando dos resistencias de 2.3 con un voltaje de 4 y el VDD de 12 voltios. Pues esto sería todo por parte de la práctica número 10.